novedoso la idea de generar, de construir o de diseñar un taller de entrenamiento en habilidades. No es un taller de autoayuda, no es de contención, es de entrenamiento en habilidades para familiares y allegados de personas con desregulación emocional. Conocemos programas destinados a familiares en el mundo, pero sé que el que se empezó a desarrollar acá en Buenos Aires, en Fundación Foro, que no era Fundación Foro todavía. No era Fundación Foro, era un grupo de gente. Era un grupo de gente hermosa, pensando en qué cosas podían funcionar. Y también entiendo pensando en la cultura. No es lo mismo Estados Unidos que la cultura más latina, más latinoamericana, en cuanto a la intensidad con la cual los familiares están allegados o apegados a sus seres queridos con desregulación emocional. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. Contame si eso influyó o no a la hora de ustedes realidad, empezar a pensar a diseñar algo de ayuda para los familiares, que tal vez en DBT estándar no estaba dentro del programa. En DBT estándar no había ninguna intervención familiar, pero nosotros teníamos el problema que los consultantes que veíamos, el tratamiento lo pagaba el familiar, lo cosa no pasaba en el mundo anglosajón. Sí. Y la segunda, cuando estos consultantes tenían tantos problemas conductuales, no vivían más con sus familias, y en nuestros países viven con sus familias. Son dos condicionamientos, condicionantes importantes. Sí. La segunda cosa que me parece interesante es que ya estábamos usando modelos psicoeducativos para bipolaridad. Para mí es muy importante eso, porque eso fue una revolución sustancial, que pudiéramos trabajar con pacientes con trastorno bipolar y decirle: usted tiene este diagnóstico, totalmente, tome esta medicación, monitoree sus sueños, sus hábitos, lo que sea, y hacemos un seguimiento, y esa información es vital. Pero también era muy fácil en algún sentido, porque vamos, tome el litio, ya está. No, pero para las familias, yo creo que el movimiento de entrenamiento pero ahí no había para familiares de personas con trastorno bipolar, tenés razón, psicoeducación. Era más pero eso psicoeducación. Fue un puntapié que sí ayudó. Ahí me cambió toda la clínica. Exacto. Y la segunda es, teníamos el modelo que todos conocemos, el modelo en donde la gente le explica a alguien por qué le pasa algo, como en trastorno por ataque de pánico. Que era un modelo cognitivo funcionalista, ¿no? Era mucho más funcionalista, no era psicoeducación, no es solamente a usted le pasa esto, sino... No informativo, sino más bien educativo. Exactamente, más educativo. Y la idea era que estábamos en un ambiente en donde todo el mundo decía que nuestros pacientes con trastorno límite de la personalidad, nuestros pacientes, porque casi vivían adentro de nuestras casas, estos pacientes tenían familias, y ahí apareció una ristra de cosas horribles sobre las familias. Y sin familia no podíamos trabajar. Y ahí surgió la necesidad de decir: ok, ¿qué va a pasar si las mismas habilidades que le damos a nuestros consultantes se las damos a los familiares? Quiero recordar que es muy curioso, porque en ningún lugar, ni siquiera del mundo anglosajón, habían empezado a hacer esto. Exactamente. Y lo empezamos a hacer, básicamente Corinne y Carola y yo empezamos a juntarnos con los familiares a la noche en casa, en el living de mi casa, con una pizarra, a dar una explicación de la teoría biosocial. Sí. Era lo central. Muy importante. Esto le está pasando por esto. Y Carola, que tenía más formación conductual, decía: esto refuerza, esto no. Sí. Corinne le agregó la cuestión de estemos presentes aquí ahora. Y yo recuerdo que empezaba a darles Dierman de movida, ¿no? Era la primera clase, ya empezábamos con una habilidad y con tareas. Así es como empezó. Interesante. Y bueno, después vino un montón de otros colegas, te agregaste vos a la lista cuando empezaste, después vino Gaby por último, Gaby Rodríguez Rey,
Yo dejé de hacer esto muy rápido porque era como estar en demasiadas cosas Claro. en simultáneo. Pero sí el surgimiento tenía que ver con probar, entrenar en habilidades y qué efecto podía tener eso. Es muy interesante. Era muy raro Y lo que además hacíamos. también para revalorizar un poco nuestro trabajo como latinoamericanos, no es un programa copiado en el sentido de no es que es la traducción de un programa que ya existía, obviamente uno toma No, un montón de cosas desde DBT que son las que creemos que funcionan y están basadas en la evidencia, Sí. pero fue un grupo de gente que pensó que eso podía sumar, para Sí. queda como una publi, pero me salió Sí. espontáneo. Podía sumar realmente a que las personas con desregulación emocional tengan ambientes menos invalidantes y más reforzantes, sin duda, de manera más directa, ¿no? Un camino más directo. A mí me gusta, yo siempre tengo como, a veces a algunas cosas de Linehan diciéndome cosas en la cabeza. Sí. Y creo que Sumar al Amor tiene este de qué y cómo, ¿no? El qué es, esta es la información, acá tenés todo, esto es lo que está pasando. Sí. Y el cómo son los Re. niveles de intervención. Es decir, ok, ¿cómo? Bueno, vamos a hacer... Cómo acompañar, cómo validar. Tal cual. Como, Es re es importante. una explicación interesante. Y también otra de las cosas que me parece interesantes de Sumar el Amor como proyecto es que dejó de pensar que la enfermedad es de una persona, sino decir, ok, es un problema sistémico. Está bien, muchos de nosotros veníamos de la sistémica en ese momento. Sí. Entonces, Sumar al Amor tiene una mirada sistémica, es decir, este no es un problema tuyo ni tuyo, sino es de la dinámica que se arma transaccional. Después aprendimos la palabra transaccional. Pero total. ¿No? Más que de quién es el problema es de quién es la solución. La solución además existe. Sabemos que se puede potenciar la solución trabajando con la familia, sin duda.